Buenos días amigos y amigas. En este video vemos cómo le traen a Jesús a unos niños para que los bendiga. Pero los discípulos le ponen trabas a lo que Jesús se molestó y enseguida expone el por qué los niños tienen preferencia. Dejémoslo pues bendiciendo a estos niños e iniciemos esta narración. Señor, inicio esta oración con la humildad y docilidad de un niño que busca el abrazo de su Padre amoroso. Ayúdame a saber escucharte y a recibir tu reino con la sencillez de un niño. 13. Le trajeron unos niños para que los tocase, mas los discípulos le ponían trabas. Después de habernos mostrado la malicia de los fariseos que tentaban a Cristo, nos muestra la mucha fe de las gentes que creían que solo con poner las manos sobre los niños que le ofrecían, Cristo los bendecía. Como le presentasen unos niños para que los tocase. Tras un pasaje sobre el matrimonio es conveniente hablar de los niños, pero este texto habla realmente sobre el reino de Dios y el tipo de gente que puede llegar a formar parte de él. Solamente aquellos que lo reconocen y reciben como un don, como un niño recibe los regalos, puede esperar formar parte del reino de Dios. El reino de Dios es para aquellos que no reivindican su poder o estatus, porque el reino trasciende todo poder y todo estatus, como la conclusión del relato clarifica. Marcos 10:16. Los que traían a los niños buscan que Jesús los bendijera mediante la imposición de manos. Los niños podían haber sido de cualquier edad, desde los lactantes hasta los 12 años. 14. Jesús viendo esto se molestó y les dijo: dejad a los niños vengan a mí y no les impidáis, porque de tales como estos es el reino de Dios. Pero los discípulos, en atención a la dignidad de Cristo, querían impedir que se los ofreciesen. Los discípulos reñían a los que venían a presentárselos. El Señor, sin embargo, les enseña a tener cordura y reprimir el orgullo humano. Tomando a los niños, les ofrece el reino de Dios. Si cualquiera de los que profesan la doctrina de la Iglesia ve que alguien ofrece al Señor a los que el mundo considera insensatos, innobles y enfermos, por lo cual son llamados niños, no le prohíba que lo haga como si careciera de juicio al ofrecérselos al Salvador. Seguidamente exhorta a sus discípulos, como hombres maduros que ya eran, a condescender con el bien de los niños, de modo que se hagan niños con ellos, para captarse su voluntad, ya que él mismo, siendo Dios, se abajó haciéndose niño, porque los que se asemejan a ellos es el reino de Dios. Porque el corazón de un niño está limpio de toda pasión, y así conviene que hagamos nosotros por la voluntad lo que ellos hacen por naturaleza. Por esto no dice de estos es el reino de Dios, sino de los que se asemejan a ellos, es decir, de los que por su estudio y trabajo tienen la inocencia y sencillez que tienen los niños por su naturaleza. El niño no odia ni hace nada maliciosamente, no aborrece a su madre, porque le corrige, y aunque le pongan vestidos humildes, los prefiere a los más ricos. Así el que vive según la virtud de su madre, la Iglesia, no le antepone nada, ni aun la voluntad, que es la reina de todos. De aquí que dice el Señor: en verdad os digo que quien no recibiere como niño el reino de Dios no encontrará en él.
Tras un pasaje sobre el matrimonio es conveniente hablar de los niños, pero este texto trata realmente sobre el reino de Dios y el tipo de gente que puede llegar a formar parte de él. Solamente aquellos que lo reconocen y reciben como un don, como un niño recibe los regalos. Puede esperar formar parte del reino de Dios. El reino es para aquellos que no reivindican su poder o estatus, porque el reino trasciende todo poder y todo estatus. Este llamado a Jesús es el fundamento de toda educación. Los niños entienden muy bien las palabras del Divino Maestro, porque Él mismo nos dijo que su Padre revela a los pequeños lo que oculta a los sabios y prudentes. 15. En verdad os digo, quien no recibe el reino de Dios como niño no entrará en él. Es decir, no podréis entrar en el reino de los cielos si no tenéis la inocencia y pureza y ánimo del niño. O bien debemos recibir el reino de Dios. Esto es la doctrina del Evangelio como el niño, porque el niño cuando aprende no contradice ni se opone con discursos al que le enseña, sino que recibe con fe lo que le enseña, obedeciendo con temor. Así nosotros debemos recibir la palabra de Dios obedeciendo sencillamente y sin ninguna contradicción. Este dicho clarifica la última parte de Marcos 10:14, mostrando que solo quienes aceptan el reino como un don pueden entrar en él. 16. Después los abrazó y los bendijo, poniendo sobre ellos las manos. Y estrechándolos entre los brazos y poniendo sobre ellos las manos, los bendecía. Los abraza para bendecirlos, como alzando benignamente hasta su seno a su criatura que se había apartado de él, cayendo desde el principio. Pone sobre ellos las manos, expresando así la obra de su virtud divina, porque obra como Dios, aunque pone las manos conforme a las costumbres humanas, pues se había hecho hombre permaneciendo Dios. Bendijo a los niños abrazándolos para significar que los humildes espíritus son dignos de su bendición, de su gracia y de su amor. Los documentos de la época presentan a los niños como ejemplo de comportamiento irracional o como objeto que debe ser disciplinado. En este pasaje, confrontar también 9:33 al 37, se les toma seriamente como personas y disfrutan de una relación con Jesús y con el reino. Amigas y amigos, en este video hemos visto cómo le traen a Jesús a unos niños para que los bendiga, pero los discípulos le ponen trabas a lo que Jesús se molestó y enseguida expone el por qué los niños tienen preferencia. Vemos cómo Jesús, abrazándolos y bendiciéndolos, que Dios nos abrace y nos bendiga a nosotros también. Nos vemos en el siguiente video.